Debido a las imperfecciones que hubo en Meet anteriormente, vamos a regrabar la clase número 3. Vamos a ir a lo más simple y concreto, así no perdemos tiempo. Bueno, en esta clase vamos a hablar de modificaciones sobre formas y trazos. La primera herramienta o elemento que vamos a desarrollar va a ser el panel transformar. Como bien ven acá, pueden acceder a través de la combinación de teclas Shift 8 o bien a través del menú Ventana, Transformar. Si no, acá lo van a encontrar en el panel flotante. Fíjense, en este momento no hay nada seleccionado, entonces no tenemos ninguna opción que podamos controlar. Cuando nosotros seleccionemos, ahí podemos controlar las opciones que queramos. Acá tenemos los ejes cartesianos, X, Y, entonces ahí le damos posicionamiento a la figura. El ancho lo podemos variar, el alto lo podemos variar, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner 80 por ejemplo, automáticamente se aplica en la figura. Podemos cambiar la angulatura, por ejemplo, o le podemos dar una distorsión. Tienen múltiples opciones para hacer. Después tenemos otras propiedades exclusivas del rectángulo. Si nosotros tuviéramos otra figura, fíjense cómo acá cambia en transformar las propiedades de este tipo de figura. Cuando volvamos al rectángulo, ahí te da las propiedades. Bueno, básicamente pueden rotar y lo que le mencioné antes. También lo que pueden hacer, por ejemplo en el rectángulo, es la modificación de los vértices. Fíjense, cuando yo modifico, pueden ser de forma unitaria, o sea, de uno a la vez, o pueden ser todos a la vez. Esto lo van a seleccionar de acuerdo a cómo tengan estas opciones activadas o desactivadas. Bueno, básicamente esta herramienta es eso, no hay mucho más para aportar. O sea, pueden trabajar sobre posición, tamaño, rotación, distorsión y vértices. Pasemos a la herramienta siguiente, que va a ser la herramienta de propiedades o el panel propiedades. Lo van a encontrar a través del menú Ventana, Propiedades. Yo acá lo tengo, en mi caso, en panel flotante, Propiedades. Fíjense lo siguiente, cuando yo lo abro, me va a aparecer una ventana como esta. En este momento yo no tengo nada seleccionado. En el momento que yo seleccione algo, fíjense que el panel propiedades se va a activar de acuerdo a las propiedades que tenga el elemento que seleccionemos. Miren, fíjense, yo voy a avanzar por uno, por otro y por otro. Fíjense que cuando selecciono, por ejemplo, rectángulo, acá me dice rectángulo. Círculo o elipse, elipse. Texto, texto. Acá dice archivo enlazado porque es una imagen que yo coloqué desde mi escritorio. Y funciona prácticamente como lo que es anteriormente en el panel transformar. Entonces ustedes pueden manejar la posición, cambiar alto y ancho. Acá tienen para hacerlo proporcionalmente o solo quieren cambiar un lado. La angulatura. Acá pueden generar un reflejo, relleno, trazo y opacidad o transparencia. Después hay otras acciones que se suelen utilizar, pero bueno, para este curso que es inicial no hace falta desarrollarlas tanto en cuanto a desplazamiento, organizar. Si bien son simples, después ustedes las pueden ver por su cuenta. Bueno, continuamos con la herramienta borrador, tijera y cuchilla. ¿En qué se diferencia básicamente? En los elementos en los cuales puede actuar. En el caso de la herramienta borrador, que el atajo de teclado es Shift más E, acá tiene el iconito, lo van a tener acá, herramienta borrador, sirve tanto para trazado como para formas. Trazado acá, formas acá. Vamos a ver, ahí yo borré, fíjense cómo se generaron dos nodos. Y ahora vamos a hacerlo sobre una forma y ahí tenemos la separación. Entonces, la herramienta borrador sirve para las dos cuestiones. Pasemos a la herramienta tijera, que si nosotros apretamos la tecla C en el teclado, se activa. Y si no acá, la van a tener acá. Es solamente para trazados. Una cuestión importante. Para cortar trazados lo tienen que hacer sobre el trazado. Si ustedes cliquean por fuera, van a tener la advertencia. Miren, ahora les voy a mostrar. Bien, ahí me está diciendo que no puede cortar el trazado porque no está sobre la línea del trazado. Entonces ahora nosotros hacemos clic y ahí ya me generó los dos trazados.
Recuerden, con la herramienta de selección directa, después seleccionan el nodo y fíjense, y ahí lo pueden ir corriendo a su gusto. Continuamos con la herramienta cuchilla. A diferencia de la tijera, sirve solo para formas. Fíjense que está acá, no tiene una tecla de atajo. Y ahora les voy a mostrar, miren, ahí yo hice el corte. Fíjense que se creó una línea y ahora seleccionamos y ahí tenemos la separación. Importante, si ustedes quisieran esta herramienta utilizarla sobre el trazado, fíjense que no hace nada, porque es solamente para forma. Ven, sigue quedando el trazado como estaba. Bueno, continuamos con la siguiente herramienta, que es, en realidad no es una herramienta, sino es para organización del trabajo. Es unir y promediar. Yo acá dejé una captura de la imagen porque en la grabación no podemos visualizar lo que es el menú superior del programa, entonces para que sepan dónde está. Entonces van a acceder al menú de unir a través de lo que es objeto, trazado, unir. Tiene la función unir y promediar, que las teclas son control J y al control J. ¿Para qué sirve básicamente? Es para la nivelación de nodos entre sí, más de un nodo. Vamos a verlo más en detalle. Fíjense, acá tienen los dos nodos. Recuerden, seleccionamos con selección directa un nodo, otro nodo. Ustedes no lo van a ver ahora cuando yo seleccione cómo se hace, pero van a ver acá en el ejemplo cómo se activa. Entonces vamos a objeto, trazado, unir. Y ahí ya se hizo la unión. Ahora a su vez tienen la herramienta de promediar, que hay tres tipos de promedio que se pueden hacer entre nodos, según eje horizontal, según eje vertical y en ambos ejes. Vamos a verlo. Yo acá le puse unos nodos para que ustedes entiendan lo que son los nodos, cómo se unen, pero acá lo vamos a hacer sin las terminaciones para que vean cómo es. Seleccionamos este nodo, vamos a objeto, trazado, promediar. Cuando hacemos eso se va a abrir una ventanita que dice promediar. No sé si ustedes la van a poder ver porque en la opción de grabación que estamos haciendo no sé si te muestra esta ventanita y le va a dar las tres opciones. Dice horizontal, vertical o ambos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es aplicar la opción horizontal, que es la que está más arriba de todo. Entonces ahí se van a alinear en forma horizontal. Lo mismo vamos a hacerlo acá con la vertical, objeto, trazado, promediar, opción horizontal, vertical, perdón. Y ahí se alinea en los nodos de acuerdo a la vertical. Y ahora vamos a ver la tercera opción, que es en ambos sentidos, que se va a ubicar acá, la intersección de los nodos, objeto, trazado, promediar, ambos. Entonces, eso es la funcionalidad que realizan. Bueno, creo que es una herramienta bastante sencilla, no es muy usada, pero sirve bastante. Bueno, continuemos con lo que es alinear y distribuir, que es algo bastante sencillo también. Acá les dejo la ventana de donde lo pueden encontrar, que es menú ventana, que usted acá calculo que no lo va a poder ver, y alinear. Automáticamente cuando hagan eso se les va a abrir acá lo que es el panel flotante con todas las opciones. Fíjense que son todas las que están acá. O pueden acceder con el teclado a través de Shift 7. Acá, Shift mayúscula Shift. Entonces, bueno, ahí está. Y tienen las opciones de alineación de objetos, izquierda, centro, derecha, superior, al medio en sentido horizontal y hacia abajo. Y después tienen las opciones de distribuir objetos hacia arriba, hacia el centro vertical, hacia abajo, a la izquierda, al centro en sentido vertical y a la derecha. Un tema muy importante que tienen que tener en cuenta es este iconito que está acá, que sería este que ustedes ven acá, donde ahí van a seleccionar con qué van a alinear, que puede ser con la mesa de trabajo, con un objeto clave, acá no está activado porque no tenemos ningún objeto seleccionado, o con la selección, seleccionemos un ejemplo, por ejemplo, un elemento, por ejemplo esto, van a ver, perdón, no tengo la capa activa, sí, la capa activa, ahí está.
y vamos a alinear y seleccionamos otro elemento, dos elementos. Cuando hay más de dos elementos, ahí se activa la opción de objeto clave. Objeto clave va a ser de los dos elementos o la cantidad que ustedes tengan, lo último que se haya creado o pegado es el que toma el atributo de objeto clave. O sea, todos van a estar subordinados a ese elemento. Y ahora lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a ver acá. Fíjense, tengo este elemento. Acá vamos a empezar con mesa de trabajo. Si lo alineamos a la izquierda de la mesa, al centro, a la derecha, arriba, al centro horizontalmente y debajo. Eso van ustedes de acuerdo a lo que quieran. Y distribuir, recuerden que para distribuir tienen que distribuir cuando son más de un objeto. Entonces vamos a poner varios. Seleccionamos. Si ustedes ponen objeto clave, fíjense que el último que creamos, que duplicamos recién, se pintó de verde. Entonces ahí los distribuimos hacia arriba, hacia el centro. Ahí no van a haber modificaciones porque en este sentido no actúan. Pero para que bueno lo tengan en cuenta, eso ustedes lo van a ir viendo después cuándo funcionan y cuándo no, de acuerdo a la posición que tengan. A veces sirve y a veces no sirve. Y veamos la última opción, que es la de distribuir los elementos espaciadamente. Vean estos elementos que tenemos acá, los 4. Entonces los seleccionamos, por ejemplo, tenemos que poner objeto clave y podemos distribuir horizontalmente o verticalmente. Y automáticamente cuando nosotros seleccionamos esos elementos, se nos va a desplegar acá, se nos va a activar la medida que nosotros querramos poner. Entonces, por ejemplo, acá queremos una separación entre cada uno de 2.12 milímetros, le damos y entonces esa separación que hay ahí es este valor. Lo hacemos en este sentido. Acá esa separación que vemos ahí es este valor que está acá. Si nosotros lo quisimos hacer alineado, primero que tenemos que hacer es alinear todos y después recién aplicar esta función. Se los comento por la duda para que lo tengan en cuenta. Bueno, vayamos para atrás y pasemos al siguiente tema, que es la organización de las formas a través de lo que es el comando agrupar y desagrupar. Es algo muy básico de cualquier programa. Acá les muestro que va a estar en objeto, en el menú objeto y agrupar o desagrupar. No tienen que ir a ningún submenú. O con la letra control G para agrupar o shift control G para desagrupar. Vamos a hacer la prueba. Acá, recuerden que para agrupar siempre tiene que haber dos elementos. Seleccionamos dos elementos, yo aprieto control G y fíjense cómo se creó una figura única. Y ahora si yo aprieto shift control y G, ya ahí otra vez lo desagrupé. Ahora está desagrupado. Seguimos con la próxima función que es referente a la organización de las formas y los trazados, y es la acción de aislar trazados, formas o imágenes. ¿Para qué sirve? Básicamente, esto sirve exclusivamente cuando tenemos que trabajar en diseños muy complejos y necesitamos trabajar algún elemento en particular para que la deformación o el actuar sobre un elemento no influya sobre los demás. Entonces se puede hacer de manera individual y de manera grupal. Así que vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, acá tenemos tres elementos. Supongamos que están todos dentro de esto sería todo mismo diseño. Y si bien esto es simple, muchas veces los diseños son mucho más complejos que esto. Entonces necesitamos trabajar en esta figura azul. Entonces, cuando necesitemos trabajar en esa figura para que no interfieran las demás, lo que podemos hacer es seleccionamos la figura, clic derecho y ponemos aislar trazado seleccionado. Fíjense cómo automáticamente se pinta todo el área de trabajo un color más clarito y acá arriba aparece una línea que te indica que estamos en la acción de aislar trazados. Entonces en este momento nosotros vamos a trabajar solo en este elemento. Si yo quisiera hacer, si bien me marca los nodos, pero no me deja trabajar sobre el elemento contiguo.
solamente podemos trabajar sobre el elemento que nosotros aislamos del trazado. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar un nodo de lugar, lo seleccionamos y corremos. Simplemente eso. Bueno, esto es cuando lo hacemos de forma individual. Muchas veces, cuando nosotros trabajamos en los diseños, hay ciertas cuestiones que ya vienen agrupadas. Fíjense, esto es todo un grupo. Entonces, hay que tener en cuenta una cuestión principal. Se puede trabajar mediante el aislamiento de grupo dentro de subgrupos. ¿Cómo es eso? Miren, entramos a un primer aislamiento de grupo y acá tenemos distintas opciones. Tenemos esto y esto, que son figuras que están dentro de un grupo, pero a su vez luego están en el subgrupo sueltas. Pero podemos tener otro subgrupo, como esto acá. Entonces, de vuelta podemos entrar al modo aislamiento. Si quisiéramos, por ejemplo, trabajar esta figura, entonces, clic, una vez que la seleccionamos, y otra vez aislar grupo. Y es básicamente lo que hicimos acá en el inicio, pero dentro de un subgrupo. Entonces, trabajaríamos con esta. Entonces, otra vez lo podemos hacer y nos quedó para trabajar solo en esta figura. Por ejemplo, puede pasar que tenemos imágenes como esta que está acá, que está enmascarada. Entonces, si nosotros queremos entrar, hacemos doble clic, una vez, dos, y ahí vemos la imagen. Enmascarar significa poner, darle un contexto a un elemento o imagen como este. Entonces, veamos cómo sería. Por ejemplo, tenemos este polígono que está enmascarando a la imagen del león. Entonces, si nosotros entramos al aislamiento, vamos a llegar al punto que vemos la imagen original que nosotros colocamos. Y si salimos, vemos cómo estaría enmascarada esa imagen dentro de la figura. Bueno, continuamos con la siguiente herramienta, que es el panel buscatrazo, que es una herramienta muy importante en el diseño. Yo simplemente se las voy a nombrar y voy a mostrar 2 o 3 ejemplos. Después ustedes van a tener que ir probando una por una, porque la única manera de entenderla realmente bien es ir haciendo pruebas. De todos modos, esto acá yo lo voy a ampliar con un video donde van a ver más en detalle cómo funcionan cada uno. Bueno, el panel busca trazos, podemos acceder del comando de teclado Shift Control F9 o desde el menú ventana busca trazos y se va a abrir el menú desplegable que está acá, que está acá, con estos iconitos, que son 10 11 alrededor, que son estos mismos que se ven acá, donde tenemos las funciones de unificar, menos frente, intersección, excluir, dividir, cortar, combinar, recortar, contornear y, dividirse estaba mal, es menos fondo la última. Esta acá es menos fondo, no dividir. Bueno, veamos algunas de las opciones. En realidad lo que hacen todas estas herramientas es trabajar con las figuras, unirlas, separarlas, generarle contorno. Son atributos de las formas y los trazos. Entonces, veamos, por ejemplo, acá tenemos dos figuras. Para que funcione, obviamente tenemos que tener las dos figuras seleccionadas y le vamos a dar este primero que dice acá, ahí, si vemos acá, unificar. Fíjense cómo las dos figuras se transforman en una sola. Vamos para atrás, vamos a hacer el segundo. Menos frente, que sería esto. Veamos a ver qué pasa. Entonces, la figura que estaba en el frente, que era la celeste, recortó a la figura del fondo. Significa que el menos frente quiere decir que desaparece el frente. La tercera sería intersección. Obviamente, intersección entre el rojo y el azul. Si tomamos las dos figuras completas, va a ser este elemento que está acá. Entonces, si probamos, fíjense cómo se genera. Bueno, y así básicamente funciona cada una de las herramientas. Yo les recomiendo que la vayan probando una por una para que vean bien cómo funcionan. Sobre todo las herramientas de contornos, que va a implicar que una vez que ustedes hicieron la acción, desagrupen los elementos, porque está seteado para que los elementos queden agrupados. Bueno,
continuamos con la próxima herramienta que es muy importante para el desarrollo del trabajo práctico y, número 2 de la cátedra de diseño 1 para la síntesis de animal, que va a ser el creador de formas. Shift M, el comando, lo tenemos acá. Ese es el iconito que ven ahí. ¿Y para qué sirve? Es para generar formas complejas cuando están formadas por subformas, o sea, por elementos externos. Vean acá las elipses que hay. Si nosotros quisiéramos formar una forma mucho más compleja, es difícil andar uniendo trazos y esas cuestiones. Entonces hay una manera mucho más sintética de hacerlo, que ahora lo vamos a ver acá con un ejemplo. Ya voy a activar la aplicación de esto que estamos viendo. Miren. Bueno, lo primero que tienen que saber es que hay que seleccionar todo para que actúen. Yo acá, en el ejemplo que les di acá, le puse unos noditos para que ustedes entiendan que son elementos distintos, uno de otro, elipses distintas. Entonces, seleccionamos la herramienta, ya está seleccionado todo el conjunto de elipses más la herramienta. Y ahora fíjense, cuando yo me posiciono arriba, es como que se va a pintar. Entonces, con un clic sostenido, vamos pintando los elementos que nosotros queremos que formen parte de nuestra nueva figura. Entonces vamos así, por ejemplo, hacemos todo alrededor y soltamos. Cuando soltamos, fíjense que se va a formar la figura que nosotros armamos. Entonces, por un lado vamos a tener esta figura y por otro lado vamos a tener la otra figura que quedó contenida. Lo vemos atrás. Para hacerlo ahora de la otra manera. Si nosotros queremos que toda la figura quede unida, bueno, seleccionamos todo. O sea, para llegar a esto, seleccionamos la figura y seleccionamos todos los elementos. A medida que nosotros vamos pasando de segmento por segmento o de partes de la figura, fíjense que se va pintando. Eso significa que la nueva figura que obtengamos va a estar ese elemento que nosotros pintemos agregado. Seleccionamos todo y ahí tenemos la figura. ¿Ven? Perfectamente un vector. Fíjense que el borde está celestito. Le aplicamos el mismo atributo que tiene esta nubecita, entonces fíjense que hicimos lo mismo. Muy sencilla, muy simple, sintética. No hay mucho más que ver de esto y es muy útil. Así que bueno, continuemos. La herramienta creador de formas con un ejemplo relacionado a la práctica que tuvieron que hacer en la cátedra de diseño 1. Entonces, inicialmente ustedes realizaron las síntesis gráficas y deben hacer la vectorización digital de la misma. Pueden tomar una foto o digitalizarla mediante escáner. Los formatos principales o ideales serían JPG o PNG, que son los formatos principales de la imagen. Bueno, continuemos. Vamos a tener la imagen de base, que es esta que tenemos acá, la síntesis que ustedes hicieron a mano. Y a partir de ahí lo que tienen que generar es una plantilla, como se ve acá. Recuerden que hay dos maneras. Puede ser que lo hagan de esta manera, que dice dibujo base. Lo que hacen es, teniendo seleccionado la imagen, la bloquean y le ponen opacidad al 50%, que es básicamente lo que hace una capa de plantillas, que ya lo hemos visto en el video anterior. Fíjense que cuando yo la activo se pone como este cuadradito en vez del ojito. Eso significa que es una placa plantilla. Si yo le doy doble clic, fíjense que está activada como plantilla. Vamos a quitarla para que vean. Entonces ahí vuelve a la normalidad. Y ahora otra vez doble clic, le pongo plantilla. Fíjense que automáticamente se atenúa al 50% y se ve así. Entonces ahí ya pueden empezar a dibujar arriba sin que nada les moleste, no se le corra ni nada. En este caso se crea una cuadrícula y bueno, ya accedemos a la parte donde vamos a utilizar la herramienta creador de formas. Obviamente antes de ir a esa parte tenemos que crear los elementos geométricos. En este caso acá ya pasamos al elemento geométrico. Entonces activamos con Shift M el creador de formas, que es este acá, recuerden, o bien desde acá. Para que funcione, recuerden que tienen que estar seleccionados todos los elementos geométricos que se utilizan, que son todos estos que están acá. Así que bueno, vamos a seleccionarlos. Ahí tenemos todos los elementos geométricos.
seleccionamos la herramienta y fíjense que nosotros tenemos que crear esta forma que vemos acá. Entonces, a medida que yo voy pasando por arriba, se va pintando. Entonces empecemos, clic sostenido y vamos pintando. Todos los pedacitos que quedan, todos, pintamos. Vamos despacio, así queda bien. Esto lo ideal es hacerlo con más zoom. Yo ahora lo hago de esta manera para que ustedes puedan ver cómo es el proceso más que nada. Probablemente pueda quedar en algún detalle. Cuando terminamos, fíjense que se ve toda una figura. Ahora van a ver, si yo la corro, vamos a invertir, automáticamente ya me quedó la figura. Acá, por ejemplo, me quedó un detalle, porque obviamente yo no lo estoy haciendo con un zoom adecuado, pero bueno, ya ahí ya tienen la figura. Entonces, el paso siguiente, una vez que ya tienen la figura, van a obtener el trazado que viene acá, la vectorización sería. Y luego ya tienen el diseño final, como se ve acá, ¿ven? Y bueno, eso es todo. Ahora tenemos la acción duplicar, que es para modificar una forma o un trazado, o bien hacer una acción repetitiva. Entonces, tenemos una de las maneras para realizarlo es una vez que seleccionamos primero el objeto con la tecla Alt presionada. Fíjense que cuando yo la presiono, miren cómo cambia el puntero, y desplazamos. Si desplazamos libremente, o sea, el mouse libremente, podemos ubicarla donde nosotros querramos. Fíjense, yo la ubiqué ahí. Ahora bien, si nosotros queremos que eso mismo se duplique, pero en forma lineal, al mismo tiempo apretamos la letra, la tecla Shift. Entonces, el elemento se va a mover de acuerdo al eje cartesiano, puede ser Y o X. Entonces va a quedar alineado con nuestro elemento inicial. Soltamos y ahí ya quedó creada la forma duplicada. Ahora bien, luego de hacer una primera forma duplicada, si nosotros seguimos apretando ahora Control D, va a copiar los atributos de esta primera duplicación que hicimos y se van a continuar repetitivamente. Miren, yo ahora aprieto Control D, entonces lo que nosotros hicimos inicialmente lo vuelve a realizar la cantidad de veces que nosotros necesitemos. A su vez tenemos la otra manera de duplicar, que en sí no es duplicar sino copiar y pegar básicamente, que es Control F. Si nosotros copiamos, Control C, y ahora apretamos Control F y fíjense que me pega delante, es decir, pega sobre la figura que ya teníamos. Ahora se van a dar cuenta cuando yo corra, ahora tengo dos figuras. Es otra manera de duplicar porque muchas veces necesitamos dos figuras superpuestas para ciertos trabajos en producción o arte. Y después, una función muy importante que es necesaria saber es pegar en todas las mesas de trabajo. ¿Cómo es eso? Significa que nosotros podemos pegar este elemento que tenemos acá ubicado en esta mesa de trabajo, en todas las mesas de trabajo, en el mismo lugar al mismo tiempo. Miren, fíjense esto. Yo ya creo, obviamente, hay 3 mesas de trabajo, se podría hacer con 50 con las que nosotros querramos. Seleccionamos desde el menú arriba, ustedes no sé si lo van a poder ver por el tema de la grabación del Windows, ponemos edición, pegar en todas las mesas de trabajo, que es Alt, Shift, Control más B, todo eso hay que apretar. Obviamente primero hay que copiar la figura. Fíjense, yo hice eso y en las mesas de trabajo que tenemos creadas se pegó en la misma ubicación el elemento que nosotros queríamos. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un catálogo, queremos poner un logo en todas las páginas, a lo mejor tenemos 150 páginas y con esa modalidad
podemos solucionar el problema. Si no, hay que tomarse tiempo a hacer uno por uno, que sería muy engorroso y aparte a veces nunca se pega en el mismo lugar, es un problema. Así que bueno, nada, es una herramienta bastante versátil y de mucha utilidad. Continuemos, vamos a la herramienta rotar, que es la R del teclado, o pueden encontrar en el menú objeto, transformar, que es el primer ítem, y rotar. La herramienta está aquí, como la ven, y hay varias maneras de rotar los objetos o los trazados. Una es de forma manual. Seleccionamos la figura, por ejemplo, y fíjense que yo acá les marco este iconito. Cuando yo llego a uno de los extremos, fíjense que se me activa ese iconito, ese mismo iconito. Si yo lo tengo seleccionado, apretado el mouse y giro, fíjense cómo puedo rotar a mi gusto. Sería a mano alzada. Entonces, esta es una de las maneras de hacer rotación. Otra manera de rotar es a través de la herramienta, como ya les mostré, que era la letra R, que la tienen acá. ¿Ven? Entonces acá pueden setear el ángulo que ustedes quieren rotar. Si ustedes directamente apretan el OK, esta figura va a rotar de acuerdo al ángulo que ponen. Ahora bien, si ustedes quisieran duplicar la figura rotada, lo que tienen que hacer en vez de poner OK, ponen copiar. Entonces van a tener la figura inicial más la nueva figura que ustedes quieren copiada. Vamos a poner, por ejemplo, acá 45 grados, copiar. Entonces ven, ahí tienen la figura atrás que teníamos antes más la nueva figura. Y después tenemos todo esto mismo desde el menú rotar que les expliqué de inicio, que tenemos objeto, transformar, rotar. Y va a aparecer la misma ventanita que tuvimos antes. Así que eso es exactamente igual, es otra manera de llegar al elemento. Recuerden que esto también lo pueden hacer desde el menú flotante, acá, desde propiedades o desde transformar. Así que desde acá también lo pueden utilizar, esta función. Y después vamos a lo que es el reflejo. Es una función muy importante, pero está muy poco desarrollada en Illustrator. La verdad que es una negativa frente a los competidores de otros software. Yo acá les voy a hacer una breve explicación, después les voy a subir en el grupo un desarrollo mucho más extenso y didáctico para que lo puedan entender, porque hay muchas maneras de hacerlo y no hay una única manera. Lo único que hay que saber que, bueno, la herramienta es la que tiene el iconito este que está acá, que me parece que está, a ver si acá. Acá tienen reflejo, tecla O de teclado, sino menú objeto, transformar, reflejo. Hay dos maneras de reflejar. Es en sentido del eje axial, o sea, ustedes tienen la figura, puede ser tanto vertical como horizontal. Es un espejado centralizado. O puede ser un reflejo especular, cuando por ejemplo tenemos toda la figura completa y reflejamos la figura completa hacia un lado hacia el otro, tanto en sentido vertical o en sentido horizontal. Las otras formas de generar reflejo en Illustrator pueden ser a través del panel apariencias, que es este acá, es un modo de acción esto, es un poco más profesional esta cuestión, más adelante lo pueden ver, si no puede ser con la función repetir, que está en objeto, trazado, repetir, o vienen plugins extra, que son como programitas que se instalan dentro de Illustrator y te hacen todo lo que es las funciones de forma automatizada. Bueno, continuamos con escalar. Este es el iconito, lo vemos acá. Le acceden mediante la tecla S del teclado y puede ser un escalado. Vamos a seleccionar la figura acá. Un escalado uniforme. Fíjense. ¿Qué quiere decir uniforme? Que tanto el alto como el ancho van a sufrir la aplicación de la escala. Por ejemplo, acá sería bien, acá uniforme. Vamos a poner 130%, de acuerdo a la figura inicial.
Si damos OK, ahí se agranda. Volvamos para atrás. Acá pasa como explicamos antes con la rotación. Puede ser que lo hagamos, que nosotros queramos cambiar la figura inicial o bien queramos duplicar. Entonces, si queremos duplicar, ponemos directamente copiar. Vamos a hacer el ejemplo, como 150, copiar. Obviamente acá no se va a ver la figura de abajo, pues la agrandamos y quedó tapada. Y después tenemos la manera de hacerlo no uniforme, que es este segundo ítem que ven acá. Entonces ahí, de acuerdo a lo que ustedes quieran modificar, si es el sentido horizontal o el sentido en vertical, vamos a poner por ejemplo 160, fíjense cómo se cambia. Importante es siempre activen este tilde que dice previsualizar, porque si no, no van a previsualizar, valga la redundancia, el efecto que ustedes aplicaron. Entonces van a ver siempre la figura, ¿ves? Si yo les tildo, ven la figura normal y hasta que no den OK no van a saber cómo queda. Entonces le aplican y ya quedó. Y bueno, generando una copia es básicamente lo que les expliqué antes. Aprietan acá, copiar y te genera un duplicado. Bueno, y para terminar vamos a los modos de color y cómo aplicarlos. Los modos de color del documento y tanto los del documento son RGB, que tenemos tres luces: red, green y blue, rojo, verde y azul. Y después tenemos CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Y después tenemos las tintas planas. Eso lo pueden ver acá en color. Fíjense los modos: CMYK, RGB. Después hay otros modos. Obviamente acá lo que dice Pantone no van a aparecer porque los modos de color del documento, perdón, sí, básicamente el documento son estos. Aunque esto que nosotros seleccionamos acá en color es para la aplicación de los colores a los dibujos que nosotros hagamos. Si nosotros queremos cambiar los modos de color del documento, recuerden que es lo que vimos en la primera clase. Tienen que ir a archivo, modo de color del documento y eligen CMYK o RGB. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque si ustedes aplican colores desde las muestras de colores, por ejemplo ponen RGB y lo aplican, si bien ustedes lo están aplicando en RGB, después el documento cuando lo guarden no se va a guardar en RGB, porque ya el documento inicialmente estaba seteado que es un documento CMYK. O sea, ténganlo en cuenta, eso es muy importante. Y después las bibliotecas Pantones las van a encontrar en el siguiente. Van al color, libros de color, Pantones. Los tradicionales que se usan son Solid Code y Solid and Code. Eso significa Code, significa mate, brillo y mate. Seleccionan y estas son las bibliotecas Pantones. Fíjense que en el ángulo inferior derecho tienen como si fuera un triangulito blanco y un puntito. Eso te indica que estos son colores Pantones. Son tintas planas puras, digamos. 100% de ese color. No es que se forman por combinación de colores como pasan en los RGB o en los CMYK. O sea, viene este color, cuando si ustedes quisieran hacer en producción, se prepara exclusivamente como si fuera un tacho de pintura, con el color exclusivo, para que ustedes entiendan un poco la diferencia. Bueno, y con esto vamos cerrando lo que es el curso de introducción a Adobe Illustrator. Estas son las nociones básicas. Se puede profundizar mucho más, pero es importante que le pongan un par de horitas y vayan viendo las herramientas para hacer todas las consultas y dudas que tengan. Espero que les haya servido y nos vemos a futuro o nos vemos en la facultad.